Los mismos que ahora muchos de ustedes critican impulsaron esa agenda. No al fuero, no a los pluris, no al financiamiento de los partidos políticos. Y la gente lo hizo suyo como un desprecio a la política, a la politiquería, sigo subrayando yo, y a todo lo que esa gente representaba. A tal grado que, reitero, quienes están de acuerdo en esta posición de desaparecer el fuero, los pluris, el financiamiento de los partidos, coinciden, ya lo dije, con Pedro Ferriz de Con. Busquen la nota, él se presentó a la Cámara de Diputados, me acuerdo bien, con 1 millón de firmas, creo, a pedir que todo esto se desapareciera. Entonces, la derecha nos ha ganado ahí el debate, tenemos que ir remontando. En el caso del fuero, que alguien aquí lo planteó, ya hemos detenido ese daño, porque yo fui de los pocos, así como ahora con los pluris, fui la única voz, no los pocos, la única voz que se levantó a decir, eso es un error. El compañero presidente insistió que le quitáramos el fuero y no se lo quitamos. No se lo quitamos, por más que digan que el presidente, que quien está en la presidencia no tiene fuero, no se lo quitamos. Y los diputados federales, diputadas federales, senadores, senadoras, seguimos teniendo fuero. Y los gobernadores también. Además, la Corte hizo la patraña de decir que hay doble fuero. El federal, que ese es el único, y el del Estado. La Corte hizo eso para proteger a cabeza de huevo. Bueno, yo me opuse, cabrón. Y hubiesen metido a la cárcel al compañero presidente si le hubiésemos quitado el fuero, o cualquier juez de estos corruptos que han emitido amparos, como si fueran volantes, sabría, como así como a la compañera presidenta, que una jueza Juárez, lamentablemente con ese apellido, decía que la iba a meter a la cárcel si no echaba atrás la publicación en el Diario Oficial de la Reforma que hicimos y de los cambios a la Constitución que están vigentes en materia de la democratización del Poder Judicial. Entonces, quienes están diciendo que se aparezca el fuero están diciendo tonterías. Tonterías por desconocimiento, por despolitización, porque, como yo he insistido, no le pides a un bombero, qué bonito nombre tienen en inglés, firefighter. Entonces, se hizo ese primer cambio y ha ido evolucionando a tal grado que fue creciendo la participación de la oposición, que creo que fue en los 80s que se hizo el último cambio a 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, que es un sistema mixto que ayuda a evitar los excesos de la mayoría relativa, porque tú puedes con un voto de diferencia quedarte con todo, puedes ganar en los 300 distritos por un voto y quien perdió por un voto no tiene nada en la Cámara, nada, porque todos los diputados son de mayoría, si es el sistema de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Atempera la mayoría relativa, que no es una mayoría, ya no digo absoluta, ya no digo calificada, como su nombre lo dice, mayoría relativa. Puedes ganar con el 20%, con el 30%, pueden pulverizarse muchos partidos y sacar votaciones muy parejas. El fenómeno que está dando en este momento en el país es un fenómeno extraordinario, de una fuerza muy poderosa electoralmente morena, pero que pues irá teniendo un desgaste a lo largo de las décadas y se modificará en algún momento. Entonces, atempera una forma que sería injusta si solo fuera mayoría relativa. Dice, es que son muchos, ¿quién dice que son muchos, que son pocos? Eso fue en los 80s, con una población como 40 millones menos de los que hoy somos. Pues yo creo que todavía menos. Y no se ha vuelto a modificar. Alemania tiene 800 diputados, que es otra discusión necia, el número de integrantes de las cámaras. Bueno. Entonces, la representación proporcional atempera una injusticia, que es que alguien que aunque gana de más, la mayoría es un voto, no es mayoría de que tiene ni siquiera la mayoría absoluta, que es 50% más uno.
No, cualquier mayoría. Una minoría mayor es mayoría. Como le pasó al PRI y al PAN en los últimos años de sus gobiernos, que no eran mayoría absoluta ni de lejos. Bueno, entonces la representación proporcional generó esa virtud del sistema mexicano. Pero la derecha, en su proceso de despolitización, ha dicho mentiras que la gente ha tomado como verdades. Por ejemplo, que la gente no vota por los pluris. Mienten. Atrás de la boleta está toda la lista de candidatos plurinominales. Y al votar por el partido estás votando por esos candidatos y mientras más votes, más personas de esa lista pasan. En el Senado entraron 14 en esta ocasión, que fue una votación muy importante, y al votar por Morena votabas por esa lista. Entonces es falso que no votes por la representación proporcional. Es que los partidos deciden esas listas y los partidos deciden los de mayoría. O sea, ¿quién decide quién va de mayoría? Pues también las direcciones de los partidos. En el mejor de los casos, su militancia. En el mejor de los mundos, no es el caso en ningún partido en México en este momento, la ciudadanía. El PRD llevaba a elección abierta sus candidaturas de mayoría y había siempre quejas por los procesos internos. Bueno, entonces, primera mentira, que no los elige el pueblo, sí los elige el pueblo. Segundo, la gente piensa que al desaparecer la representación proporcional, gente como Marco Cortés o como Alejandro Moreno no van a estar en las cámaras, se equivocan. Primero, en los regímenes parlamentarios, por ejemplo, los líderes, Didier Alberto Alperte Gómez, ¿está de acuerdo en quitar la reelección de pluris? No estoy de acuerdo en nada que sea despolitizado. Punto. Entonces, ¿cómo va a haber reelección de pluris si no los eliges? En el PRD fueron tan miserables que aumentaron a 5% el mínimo para que fuerzas como nosotros, Raúl Álvarez Garín, Carlota Ortega, un servidor del Movimiento de Bases Insurgentes, no tuviéramos nunca nada. Nada. Pues eso es brutalmente autoritario, brutalmente tramposo. Había listas nacionales y representadas el porcentaje de votos que tuvieran, pues las hicieron 32 estatales para dificultarte más la posibilidad. Así pudieras tener 5% de la votación nacional si tu votación no era representativa en cada estado, no tenías concentración de fuerza en algún estado. Si solo en un estado tenías concentración de fuerza, tenías representación. Pero si la tenías en todo el país dispersa, no representabas nada, a pesar de tener el 5% de la votación o el 8% de la votación. Y la izquierda siempre planteó representación proporcional pura, pero dentro del PRD fueron cambiando las reglas para desaparecer a las minorías. Particularmente a grupos como el nuestro, que éramos cabronamente críticos. Pues eso no es democrático, eso es muy autoritario, eso es bastante fascista. Entonces, quienes plantean que desaparezca la representación proporcional porque les cae mal María Lili del Carmen Telles o Marco Cortés o Alejandro Moreno, que efectivamente son infames como personas y como personas políticas, pues no se paran a pensar que representan algo en esta sociedad, nos guste o no, compartamos o no, y que eso se llama democracia. Así se llama, jóvenes, mujeres y hombres. Si a ustedes con el hígado piensan que quisieran desaparecerlos, esos mismos partidos, el PRI y el PAN, así nos trataron toda la vida, queriendo desaparecernos, descalificándonos, haciéndonos campañas de odio, ellos sin razón, pero con la misma visión. Desaparezcan, cállenlos, no los queremos, solo somos mayoría, mandamos y no aceptamos nada de diferencias aquí. Pero que dentro del movimiento, dentro de un movimiento de hombres y mujeres libres, democrático, que ha luchado profundamente por la transformación del país, quieran imponer esa visión, es que se dijo así y todo el mundo así marcha. ¿Así? ¿Quién les dijo que eso es nuestro movimiento? ¿Y quién les dijo que por eso luchamos? ¿Y quién les dijo que si yo tengo una diferencia? A ver, voy a poner el ejemplo de Corral.
Yo creo que se equivocó. Pero él tiene derecho a su opinión. Ulises González, ¿qué piensa de las remesas que cotizan en el IMSS? Pienso que no es así el sistema de seguridad social. Pienso que en la seguridad social tiene que cotizar el empleado, el patrón, el trabajador, el patrón. No pienso, así dice la ley. Entonces, la participación electoral, los jóvenes no veían sentido en la participación electoral. Había habido la represión del 68, la represión del 71, un número no despreciable de personas jóvenes se habían ido a la guerrilla en los 70s, pensando que estaba cerrada, y estaba cerrada. Lucio Cabañas había sido asesinado en Guerrero, levantado en armas. Macrina Revilla, muchas gracias por otro añito de incansable trabajo, no, hombre, gracias a ustedes. Y entonces